Ella abrió la puerta de su casa sin saber que estaba a punto de vivir algo que cambiaría su vida para siempre. Frente a ella, una osa enorme, jadeante, silenciosa, con la mirada llena de un dolor imposible de ignorar. Lo que parecía el inicio de una tragedia se transformó en una historia inesperada de confianza, instinto y una conexión que desafiaba toda lógica. Lo que estás a punto de escuchar no es una fábula, es una historia real. Y si alguna vez dudaste que los animales pueden sentir como nosotros, esta historia te tocará el alma. Y si ya te está conmoviendo, considera suscribirte. En este canal contamos historias reales que nos recuerdan lo profundo del vínculo entre humanos y animales. Me llamo Adam Brody. Fui periodista durante años, pero hoy intento ser algo distinto. Un escritor, quizás, o simplemente un hombre buscando paz. Vivo solo, en una vieja cabaña perdida entre los pinos, donde el silencio es tan denso que a veces parece hablar. Aquella mañana, como tantas otras, salí apenas con una camisa de franela y mis botas gastadas, soñando con una taza de café. No esperaba compañía, mucho menos a una madre osa, parada en mi porche con su cría inerte entre los dientes. Era una imagen tan poderosa que por un segundo olvidé cómo respirar. No se movía, no gruñía, solo estaba ahí, temblando, respirando con dificultad, cubierta de barro y sangre seca. Y en sus ojos no había rabia, había algo más, algo parecido a un ruego. La escena era tan surreal que me pregunté si seguía soñando. La osa seguía allí, inmóvil, como si cada músculo de su cuerpo contuviera algo más que fuerza, como si contuviera desesperación. No podía apartar la vista del osesno. Tenía las patas colgando, la cabeza ladeada como un muñeco roto. Pero lo más inquietante eran sus ojos, cerrados, pero no vacíos, como si dentro de ese pequeño cuerpo aún quedara una chispa, una última esperanza. Todo mi cuerpo me gritaba que cerrara la puerta, que corriera, que agarrara el rifle viejo colgado en la cocina. Pero no lo hice, porque lo que vi en esa osa no era una amenaza, era una madre quebrada. Y fue entonces cuando lo supe. No estaba allí por casualidad, me había elegido. A mí, contra todo instinto, contra toda lógica, me eligió para confiarle lo más valioso que tenía. No recuerdo haber tomado una decisión consciente. Solo sé que, un segundo después, ya estaba dando un paso adelante. Me acerqué lentamente, el corazón golpeándome las costillas como si quisiera huir antes que yo. La osa no se movió, solo me observaba. Y entonces, con una delicadeza que me partió el alma, dejó al osesno sobre el suelo del porche. Luego retrocedió, se sentó y me miró como si me hubiera entregado una parte de su alma. Me arrodillé junto al pequeño cuerpo, temblando. Toqué su pecho, nada. Pero justo cuando estaba a punto de romperme por dentro sentí un leve movimiento, un suspiro. Estaba vivo, apenas, pero vivo. La osa seguía esperando. Y yo, que no sabía nada de salvar animales salvajes, dije en voz alta sin pensar: lo intentaré. ¿De acuerdo? Lo intentaré. Ella no reaccionó, como si entendiera cada palabra. Envolví al osesno con mi camisa de franela. Lo sostuve con cuidado contra mi pecho y entré. Cada paso me parecía un milagro. Si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete. Aquí contamos historias reales donde la naturaleza y la emoción se encuentran. Dentro de la casa todo parecía fuera de lugar, como si el mundo que conocía ya no encajara con lo que estaba viviendo. Coloqué al osesno en el sofá, sobre unas toallas viejas, y lo cubrí con lo poco que tenía a mano. Una manta gruesa, una almohadilla térmica, mi miedo y mi instinto. Su respiración era débil, irregular. Su cuerpo, frío como la madera del porche, mientras corría de un lado a otro buscando algo útil. Agua tibia, una jeringuilla, miel. No podía dejar de mirar por la ventana. Ella seguía allí, sentada, como una estatua viva, como una guardiana, como una madre que lo había entregado todo.
y que aún no estaba dispuesta a rendirse. Preparé una mezcla de agua con miel y, gota a gota, intenté que la tragara. Al principio no reaccionó, pero tras unos intentos, su pequeña lengua se movió. Un gesto mínimo, pero suficiente para devolverme la esperanza. Allí, en medio de mi sala desordenada, rodeado de mantas y calor artificial, decidí que ese osesno no moriría bajo mi techo. No si yo podía hacer algo para evitarlo. Con las manos aún temblorosas marqué el único número que me vino a la mente. Rachel Kowalski, la veterinaria más cercana, aunque solía tratar vacas y caballos. Contestó con voz adormilada, pero al oír mi historia, guardó un silencio largo. «Aden, ¿has estado bebiendo?», murmuró. «No, es real. La osa me lo trajo. Está aquí en mi sofá y necesita ayuda ya». Finalmente suspiró y empezó a darme instrucciones. Calor, líquidos, nada de comida sólida. Agua con miel, despacio, cada pocos minutos. Dijo que llamaría a Ginny, una ex especialista en fauna salvaje. Cuando colgué, la casa ya se sentía como una improvisada sala de urgencias. Afuera, la madre seguía en su sitio, inmóvil, atenta, como si supiera que el tiempo corría contra nosotros. Preparé otra dosis. La introduje en su pequeña boca y esta vez su lengua se movió con más claridad. Un sonido suave salió de su garganta, algo entre un suspiro y un quejido. Estaba luchando. Y yo también. No por valentía, por instinto. Pasaron las horas como si el tiempo se hubiera congelado entre cada respiración del osesno. Yo no me movía de su lado. Le hablaba en voz baja, le canturreaba fragmentos de canciones olvidadas, le pedía que aguantara. Afuera, la madre osa seguía allí, sentada, sin moverse, como una sombra inmensa que custodiaba la vida desde fuera. De vez en cuando me acercaba a la ventana para verla, y cuando abrí un poco la puerta, levantó la cabeza, me miró y volvió a bajarla. Como si dijera, sigue, estoy confiando en ti. Al mediodía ocurrió. Un pequeño movimiento. El osesno estiró una pata, apenas unos centímetros, como probando si aún estaba conectado al mundo. Me reí. Me reí como no lo hacía en años. De alivio, de incredulidad, de emoción pura. Sin darme cuenta estaba llorando. «Hoy no vas a morir, pequeño», susurré. No bajo mi vigilancia, y aunque por dentro sentía un pánico atroz, porque no soy veterinario, ni héroe, ni nada parecido, entendí que en ese momento yo era todo lo que él tenía. Si estás viviendo esta historia como si fuera tuya, regálanos un like. Nos ayuda a seguir compartiendo relatos que nos unen con lo salvaje. Durante los días siguientes, el osesno, al que ya en secreto había empezado a llamar Buster, mostró señales claras de recuperación. Se movía con más agilidad, buscaba mi calor, incluso intentaba jugar con una pelota vieja que encontró en el rincón del salón. Pero cada avance suyo era una alegría agridulce, porque yo sabía que no podía quedarse. No era un cachorro cualquiera, era un animal salvaje, y aunque me partiera el alma, no podía arrebatarle su instinto, su destino, su bosque. Afuera, la madre osa seguía visitando el lindero del bosque cada día. A veces se acercaba, otras se mantenía a distancia, pero siempre observaba, siempre esperando. Y fue entonces cuando alguien llamó a mi puerta. Era la ayudante del sheriff. Me miró con seriedad. Los servicios de vida silvestre ya lo saben. Vendrán en 3 días a llevarse al osesno y quizás también a reubicar a la madre. Sentí un nudo en la garganta. Esa noche no pude dormir. Miraba a Buster acurrucado entre mantas, tan seguro, tan inocente, y me repetía una y otra vez que no tenía derecho a decidir su destino. Pero la decisión ya estaba tomada, y no por mí. Al amanecer, preparé una caja grande con sus mantas, su pelota y un poco de comida. Lo coloqué con cuidado dentro, subí a la camioneta y conduje en silencio hacia el corazón del bosque.
al lugar donde creí que ella podría estar esperando. El bosque estaba silencioso cuando llegamos. Detuve la camioneta en un claro rodeado de abetos y abrí la caja. Buster parpadeó, olfateó el aire y salió con pasos inseguros, mirando a su alrededor como si todo le resultara familiar pero lejano. Y entonces lo oímos, un crujido suave entre los árboles. Allí estaba ella, la madre osa, observando, inmensa, seria, pero tranquila. Nuestros ojos se cruzaron y, por un instante, todo quedó suspendido. Buster también la vio. Se detuvo, me miró, luego a ella, y de pronto, como si su alma aún dudara a qué mundo pertenecía, corrió hacia mí. Apoyó su cabecita en mis rodillas como si se despidiera, o como si dijera gracias. Me arrodillé, lo abracé y susurré: ve a vivir tu vida, pequeño. Sé libre, sé fuerte. Entonces lo empujé suavemente hacia su madre. Esta vez, no dudó. Caminó hacia ella, y ella lo olfateó con cuidado, reconociéndolo, asegurándose de que era real, de que estaba vivo, de que había vuelto. Y justo cuando pensé que se irían sin más, la madre osa levantó la cabeza y me miró. Y luego, en un gesto que nunca olvidaré, asintió con la cabeza, como si me dijera: entiendo, gracias. Después, juntos, se internaron en el bosque, desapareciendo entre las sombras. Si esta despedida también te conmovió, te invito a compartir este video, porque hay historias que merecen ser contadas y recordadas. Me quedé allí, solo, en medio del claro, sintiendo una mezcla extraña de tristeza y paz, como si hubiera cerrado el último capítulo de un libro que jamás pensé escribir, pero que me había transformado para siempre. Volví a casa, ahora silenciosa, demasiado ordenada sin ese pequeño torbellino de patas peludas. Guardé sus mantas, su pelota, sus cuencos. No tuve el valor de tirarlos. Los subí al desván, como se guardan los recuerdos que duelen pero no quieres perder. Pasaron los meses. Volví a mi rutina, escribir, pasear por el bosque, contemplar los atardeceres, pero cada otoño, sin falta, aparecía un pequeño regalo en mi porche. Un puñado de bayas silvestres, una piña, una piedra brillante, como si alguien los hubiera dejado con cuidado. Nunca los vi, pero sabía quiénes eran. Sonreía, miraba hacia el bosque y sentía que me decían: seguimos aquí, no olvidamos, porque hay encuentros que no se explican, solo se sienten, y hay vínculos que nacen sin palabras, pero nunca mueren. Ahora, cada vez que un visitante me pregunta por el pequeño oso de madera que tengo en la estantería, les digo que es solo un recuerdo, pero para mí es mucho más. Es el símbolo de un tiempo breve, pero eterno, en que mi hogar fue refugio de una criatura salvaje, y yo fui su guardián, aunque fuera solo por un momento.